Me dijeron que era del sexo débil y yo me la creí, porque nací mujer y así como con el cuerpo me vino el libreto. Yo crecí en un tiempo donde aún estaba presente que la mujer era del sexo débil y de tantas veces que lo escuché, creo que me lo terminé creyendo. Mi alma siempre supo lo que mi boca callaba, porque antes de ser yo, fui el tejido y las memorias de las mujeres de mi sangre, de un linaje de almas hermosas, pero profundamente heridas, mujeres que amaron desde el dolor, que cargaron menosprecios, engaños, abusos, abandonos y heridas invisibles. Ellas no supieron cómo liberarse de todo esto y sanar, porque nadie se los enseñó. Y aprendieron a sobrevivir volviéndose invisibles, perdonándolo todo a costa de su propia dignidad, para sostener la casa, el hogar, la familia. Eligieron guardar angustias y tristezas, eligieron guardar secretos, pero sobre todo eligieron guardar silencio. Por eso entiendo que ese silencio no empezó conmigo. Ese silencio era una memoria antigua corriendo por mis venas. Porque cuando yo era niña no me gustaba hablar. Me daba miedo hablar con los demás. Me daba inseguridad mostrarme. Era una niña sumisa, callada y de bajo perfil. Pero hoy entiendo que lo que me pasaba no era solo mío. Era un silencio antiguo, una carga muy grande transmitida de generación en generación. Y con el tiempo aprendí ese arte de volverme invisible. Aprendí a tragarme la bronca, a hacerme cargo de todo. Aprendí a perdonar todo a punto de que mi valor quedara en cero. Aprendí a fingir quien no era para ocultar mi dolor. Pero sobre todo, aprendí a llorar a escondidas, para no enfrentarme a los demás o simplemente para no molestar o incomodar a nadie. Entonces, así es como aprendí a silenciarme. El tiempo pasó y llegó un momento en mi vida que era tan grande el peso que vivía triste, angustiada, desbordada. Lloraba por todo. No sabía cómo liberarme de todo eso y sanar, porque nadie me lo enseñó. Y apenas intentaba decir algo, el llanto me ahogaba. Entonces decidí que era más fácil callar. Lo que no me daba cuenta era que el silencio no me estaba protegiendo, sino que me apagaba cada día más. Me dijeron que era del sexo débil y yo me lo creí. Y crecí acumulando dolores. Empecé a guardar mis propios secretos, esos secretos que duelen en el alma. Todo lo que no podía decir, eso que no me animaba a expresar, mi cuerpo lo fue absorbiendo. Porque me enseñaron a resistir, a aguantar, pero se olvidaron de decirme que el cuerpo tiene límites. Y si no expresas lo que te pasa, el dolor se vuelve una piedra tan grande, tan pesada, que te va hundiendo por dentro. Durante años me aferré a la maternidad como un impulso de vida. Cada vez que sentía que no podía más con mi vida, esa vida que yo había construido, me decía en una forma de aliento para poder continuar, tengo que seguir por mis hijos. Con el tiempo me di cuenta que estaba usando a mis hijos como una excusa para respirar, porque muy en el fondo no me sentía merecedora de vivir. Y he escuchado testimonios de mujeres donde se repite esta historia una y otra vez, de sentirme identificada con sus tristes historias. Y tal vez te pueda pasar que siendo mujer, siendo madre, siendo hija, te sientas identificada con muchas cosas de las que hoy te estoy compartiendo. Porque nos enseñaron a creer que el amor es sacrificio. Nos acostumbramos
tanto al menosprecio, al miedo de la soledad, al no ser suficientes, que terminamos eligiendo parejas que solo nos confirman todo esto y lo poco que creemos valer. Aguantamos lo inaguantable con tal de no romper esa ilusión de la familia. Aprendemos a apagarnos para que solo otros brillen. Y nos dejamos en último lugar. A los 40 años transité una separación de una relación de 17 años de mi vida. En ese momento todo dio un giro de 180 grados. Hubo mucha tristeza, mucha confusión. Ese día toqué fondo, pero por primera vez dije basta. Y sentí que por fin me había despertado. Así comencé terapia y recuerdo un día en especial que quedó grabado en mi memoria. Yo, sentada en un sillón, rompiendo en llantos, diciéndole al psicólogo, no me quiero conocer, no quiero estar sola conmigo misma. Fue tan triste sentirme aburrida, sentirme poca cosa, no sentirme valiosa. Creí que yo no tenía nada para ofrecerme. No quería descubrir en quién me había convertido. Porque, ¿quién sería yo si no era esposa? ¿Quién sería yo si no era madre? En ese momento me di cuenta que tenía que descubrir quién era yo como mujer. Y fue durísimo encontrarme sola a los 40 años. Sentía que ya era vieja, que me había pasado la vida y que yo no había hecho nada. Siempre haciendo cosas por los demás, acompañando a mis hijos para ser buena madre, a mi marido para ser buena esposa. Pero todo lo que hacía, lo hacía para los demás. Y ese día me di cuenta que siempre me puse en último lugar. Fue durísimo ese momento de mi vida, pero hoy me doy cuenta que fue necesario. Tiempo después pude ir descubriendo y cambiando muchos aspectos de mi vida. Pero aún me faltaba algo. Tenía que seguir profundizando en mí. Entonces llegó a mí un taller de autoconocimiento en donde encontré un espacio seguro, donde por fin me permití mostrarme verdaderamente cómo era. Un lugar en donde me desnudé por completo y me rompí en 1000 pedazos para poder descubrir y atesorar quién era yo. Ahí entendí que debía soltar esa niña con miedo a expresar lo que sentía y con el miedo a mostrarse. Y por fin aprendí a ponerme en primer lugar. Y descubrir que no está mal amar a tus hijos desde lo más profundo de tu ser. Pero hoy elijo vivir con ellos y no por ellos. Porque la vida es valiosa, debemos honrarla. La vida no tiene precio. También descubrí que no está mal estar en pareja, porque no hay nada más lindo que el amor. Pero la elección de esa persona tiene que ser desde el querer formar un vínculo sano y no un apego amoroso o hacerlo desde las heridas de tu infancia. Y hoy puedo compartir y decir con mucha alegría que puedo elegir a mi pareja, pero para que sea un compañero de vida y que no estamos juntos para llenar el vacío del otro, sino que para construir algo muy lindo y caminar a la par. Hoy me miro al espejo y ya no veo esa mujer aburrida y sin valor, sino que veo una mujer valiosa, tan llena de vida, que ya no le da miedo brillar. Me di cuenta que cuando uno mismo comienza a valorarse, todo se acomoda. Ocupás el lugar que mereces y todo a tu alrededor se transforma. Porque todas somos merecedoras de una vida plena, próspera y feliz por el simple hecho de existir. Por eso, si algo de todo esto
resuena en vos, te quiero compartir las palabras de Zoe Skylar, que dice que para que una estrella nazca, lo que tiene que pasar es que una nébula tiene que colapsar. Así que colapsá, derrumbate, porque esta no es tu destrucción. Esto es tu renacer.